Rúsica 2024, segunda temporada. No se puede mirar el mundo con un solo ojo. Siglos de historia, de la era de los imperios a la multipolaridad. Rusia, desde los zares hasta Putin, pasando por la Unión Soviética. Conducen Silvana Yarmolyuk y Néstor Picone. Produce y ameniza la función con leyendas y mitos, recetas y anécdotas Ana María Yarmolyuk. Modera y musicaliza Federico García Blaya. Analizan, debaten y proponen investigadores, filósofos, políticos y periodistas de Ucrania, Chile, Brasil, España, Perú y de la Federación Rusa. En tiempos de guerra y en tiempos de paz, Pax Rúsica aboga por la paz. Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле. Три чукотских мудреца твердят мне без конца: металл не принесет плода, игра не стоит свеч, результат труда. Но я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле. Злое белое колено пытается меня достать, колом колено колет вены, в надежде тайно разгадать, зачем я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле. Кнопки, скрепки, клепки, дырки, булки, вилки, здесь тракторы пройдут мои и упадут в копилку, упадут туда, где я сажаю алюминиевые огурцы. Y dejamos la musiquita, además porque nos gusta. Pero bueno, hoy lo tenemos a Federico García Blaya supervisándonos porque está con una situación de un tratamiento, así que no lo vamos a tener al aire. Estará con Néstor Picone y en principio Ana María Yarmolyuk, porque tenemos que ver si desde Rusia hoy se va a poder comunicar con nosotros, pero hay mucho material que nos alcanzó Silvana Yarmolyuk. Pero primero decirte que hoy es 7 de noviembre del 2024, que es jueves. Dicen por ahí que debe haber una temperatura. No está, no apareció. Bueno, yo no la tengo acá. Pero bueno, es la hora 10:04 y si me aparece la temperatura, te la digo, 20 grados. Lo iba a decir así intuitivamente por el calor que yo mismo siento, pero ahí Ailín Marcolín, que está con nosotros ayudándonos a full, y también disfrutando del triunfo de Boca, no tiene nada que ver con Pax Rúsica, pero del triunfo de Boca de ayer de 4-1, cosa que nos pone a los bosteros de esta radio muy contentos. Y ya me voy a saludar a Ana María Yarmolyuk. ¿Cómo le va, compañera Ana María? Здравствуйте, Нестор, здравствуй, Ailín, здравствуй, Federico Далеко, no здравствуй. Buenos días, здравствуй, Mir. Hermosa mañana en Mar del Plata. Bueno, hoy se conmemoran el 107º aniversario de la Revolución Socialista. Así que los más viejos soviéticos, ciudadanos emigrados y no emigrados, los que se sienten todavía soviéticos porque nacieron y vivieron durante toda su vida
en ese país a lo largo de los 70 años que duró, 70 un poco más. Bueno, celebrarán como siempre, como lo hacía mi papá, le encantaba, mi mamá también. A la mañana lo que había que hacer, bueno, empezaba la mañana cantando canciones de la revolución y de la época soviética. Y nada, fue muy... ¿Y vos te muy acordás inocente. alguna de esas canciones que cantaban? Y No. ahora no me acuerdo la letra, pero... No, pero bueno, un tarareo, la algo para... Internacional. La Internacional, La, perfecto. la, na, 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 estaba esa Clemione. Pues sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, eso forma parte de la historia. Mucha gente no entiende eso, entonces trata de anular la historia, las cosas que pasaron, y son parte. Todo hay una cucharada de cal y otra de arena en la historia. No, Y cosas pero muy digo, terribles y tomándome cosas muy de buenísimas. esto que decís vos, Sí. la gente en general, no le vamos a echar nunca la culpa a la gente, yo no soy de echarle la culpa a la gente, sino sí a quienes van orientando. ¿Te acordás que el último día, el martes, contaba yo, que vos siempre lo contabas, pero había llegado una notita diciendo que en Francia habían hecho una investigación apenas terminado el nazismo y a quién agradecían? A la Unión Soviética, y que ahora, gracias a Hollywood, hicieron una investigación con la misma pregunta que habían hecho en aquel entonces y daba que quienes habían derrotado al nazismo eran los yanquis, los Estados Unidos. Digo, Claro. en el tema de la historia, yo realmente no sé qué pensamiento hay que tener para no entender que, por ejemplo, estados no hubo siempre. No hubo siempre Exacto. modelos de Estado. Hubo imperios que no son los mismos imperios como el imperialismo yanqui de ahora. Que hubo una revolución es inobjetable, que duró más de 70 años en la Unión Soviética. Fue una etapa. Bueno, ahí yo quiero... Sí, quiero hacer dale. Sí, aportar un detallito. Sí, porque, digamos, no es tan como fashion la revolución socialista soviética como lo es la Revolución Francesa. Nunca nadie se puso a pensar, bueno, nadie criticó que a Antonieta le cortaron la cabeza y con la guillotina. Nunca. Incluso ahora en los últimos Juegos Olímpicos aparecieron resabios, imágenes recordando aquella época de una forma un poco así moderna, graciosa. Y sin embargo, la época, la Revolución Soviética fue criticada, por supuesto, por la gente opositora, pero bueno, es innegable el aporte tan importante que hizo a la política internacional y además a las clases sociales. Hay que recordar una cosa súper importante, que yo no tengo los datos exactos, pero más del 90% de la población era analfabeta en la época de la Revolución. Anteriormente, ya en prácticamente todos los literatos, todos los grandes escritores anunciaban la llegada de un cambio social, porque era insostenible la clase, digamos. O sea, hace poco hablábamos de Lermontov y de el héroe de nuestro tiempo, que era un desperdicio, porque era un tipo, digamos, sumamente ilustrado, capaz, y ya percibía que la diferencia de clases, tener la servidumbre, una servidumbre que fue, digamos, incorporada por Catalina. No, la esclavitud no existió en Rusia, pero la servidumbre sí, como en forma de feudos, en forma de tener, digamos, toda una hacienda llena de gente que le pertenecía al dueño, como Tolstoy, por ejemplo. Entonces, toda esa digamos, cantidad de, sobre todo la gente ilustrada, incluso desde Pushkin, siempre hay un enfrentamiento por el tema de las clases sociales, ¿no? De los grandes hacendados con la gente que no tiene absolutamente nada. Entonces ya se veía y acercar todo ese tiempo de la revolución, y luego con la revolución industrial, con el hecho de que digamos, se necesitó mano de obra en las ciudades importantes,
para la manufactura, se desarrolla tanto en la sociedad. Con eso y con los sindicatos, que justamente con el hecho de que los campesinos son, digamos, liberados, van a las ciudades y se meten en las fábricas, se conectan entre sí, comienzan a estudiar, a aprender, aprender a leer para poder, digamos, trabajar y todo, y al contactarse unos con otros, y ellos forman la revolución. Es la clase obrera y trabajadora la que arma la revolución. Más allá de digamos, de pensar en política, uno tiene que entender que las clases sociales van evolucionando, se van incorporando como fuerza motriz en el cuerpo de esta sociedad. Entonces el cambio social fue realmente importantísimo, y justamente hace poco veía un video sobre un analista sobre digamos, el rol de Stalin en la durante la Segunda Guerra Mundial. Ella es analista de ese tiempo, pero también es analista de por qué razón digamos, supuestamente los que estaban en contra del régimen socialista, por qué no se fueron al exterior inmediatamente, por qué siguieron defendiendo a su patria, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. La cantidad, digamos, de gente que murió y todo, dando la vida por la patria, es por eso de que si eran capturados o eran dominados, volverían otra vez a ser esclavos, cosa que la revolución les cambió la vida, y pudieron tener acceso a la educación, a la salud, al progreso, al bienestar, y muchas cosas que durante muchas digamos, décadas lograron. Y la gente realmente vivía en un bienestar, digamos, no riqueza, pero sí un bienestar, que todo era de todos, y toda la gente de diferentes etnias y grupos, y eran amigos todos. Es después de la disolución de la Unión Soviética que empiezan, bueno, a gestarse estos divisiones políticas y todo, pero durante muchísimo tiempo vivieron en armonía, en paz, en la idea del progreso, en la seguridad de que sus hijos tenían en un futuro, cualquiera podía llegar a ser, digamos, a tener una carrera, no sé, en el campo espacial, en el campo científico, en el campo artístico. Más allá de todos los, digamos, todo lo que se pueda decir que estuvo mal, ¿no? Sí, bueno. Sí, a mí me interesa de esto que arrancamos en varias cuestiones. Una, introducir o que la gente pueda volver a pensar que la historia es un devenir constante, que nada queda para siempre. El imperio austrohúngaro, el imperio persa, no existen hoy. Eso fue en el devenir de la historia y cambió. Así como hubo estados monárquicos, y lo pueden comprobar que todavía quedan reservas de eso, como es en Inglaterra, Gran Bretaña y Holanda y España, a cada uno a su manera, pero ya la monarquía no existe más. Hay otro sistema de funcionamiento. Y no pueden negar, por más que lo quieran cancelar en la historia, que en Rusia, que estaba el zar, bueno, vos has contado la historia, pasó a una revolución de carácter socialista comunista. Fue así, y duró más de 70 años y tuvo muchas ventajas para los pueblos en la misma Rusia. También contamos, y la gente tiene que saberlo, Rusia no es una sola etnia, tiene, ¿cuántas etnias tiene? Acá se mencionan... Más de como 120, pero principales hay un montón, y muchísimas lenguas. Por eso hay lenguas, lo mismo sucede en China. Digo, hay que abrirse la cabeza, porque si se quedan con la historia que quiere escribir Netflix o que quiere escribir Estados Unidos,
es una historia muy pobre que se construye sobre la negación de la historia. Por eso primero el tema del devenir. Y cuando vos contabas que pasar del feudalismo al capitalismo también es una transformación, porque en el feudalismo la explotación era casi esclavitud, servilismo, el poder era casi absoluto del monarca, pero bueno, después se pasa a una transformación dolorosa que dura más de 100 años al capitalismo. Y el capitalismo va generando, para que la gente lo entienda, genera sus propias contradicciones en una clase que, como vos describías, es la clase trabajadora, que el mismo sistema capitalista necesitaba, ya no necesitaba al siervo de la gleba, como en el feudalismo, sino que necesitaba mano de obra. Esa mano de obra se organiza, además inventan la educación. Hasta la era del capitalismo, la educación no existía como la conocemos ahora. Por eso también esta educación se puede pensar, cuando uno tiene un pensamiento histórico, que valora lo histórico, dialéctico, que lo trae el marxismo además, que Marx no era ruso y no pisó Rusia. No, claro, digo, para que lo entienda la gente, incluye desde la filosofía un pensamiento que va teniendo en cuenta las contradicciones en cada momento y que a esas contradicciones le pone lucha de clases. La lucha de clases es, hay poderosos y hay otros que son explotados. En algún momento son señores feudales, monarcas y siervos de la gleba, después son trabajadores, pero los trabajadores se rebelan. Y la máxima revelación de rebelarse, digo con B larga, de los trabajadores y de esa ideología se consolida en Rusia a través de la Unión Soviética. ¿Dura para siempre? No, tampoco dura para siempre. ¿Putin es comunista? No es Putin comunista. Ahora, tiene que recuperar la historia de los 70 años, porque si no, vos no podés negar como ruso que hay 70 años con millones de personas, tiene que recuperar que 27 millones de personas bajo la conducción de Stalin, que a muchos no le gusta y que puede tener cosas reprobables seguramente, pero 27 millones de rusos dieron la vida para que se terminara el nazismo. Si no, ahora estaríamos gobernados por Hitler, que estamos gobernados por nuevo Hitler, pero no con las características que tuvo ese Hitler de un poder concentrado, hegemónico, mundial, casi sin contradicciones. Eso fue no por las banditas de Estados Unidos, sino por la Unión Soviética. Digo, quería introducir esto porque duele mucho que la gente no pueda pensar. Después puede tener opciones, que le guste más el zar ruso que Lenin. Bueno, allá ellos. Pero que existieron ambos y que generaron contradicciones y que transformaron la sociedad, hay que reconocerlo. Exacto. Digo, no, quería aprovechar esto porque... Sí, además... además hemos estudiado para decir estas cosas, Anita, vos, yo, no es un saber que estamos despotricando ahora, no, esto se estudia, se analiza. Además, imagínate que nosotros siempre decimos que vamos a hacer un capítulo dedicado solamente a lo que se llama Liquidez. Liquidez es la liquidación del analfabetismo, que se logró en menos de una década. De toda la población que era absolutamente analfabeta. Había muy poca gente que hizo la primaria en la época de la Revolución, porque además necesitaban que la gente supiera leer para poder trabajar en las fábricas, para leer las instrucciones, para todo. Entonces, la misma cuestión que necesitó el capitalismo para la Revolución Industrial. Puso la educación y hacía que los pibes estudiaran y que los estudiantes le enseñaran a los padres para que los padres que venían de trabajar en los feudos se convirtieran en trabajadores. Un proceso diferente en Europa al que tuvo Rusia, que vos bien estás contando. Nadie acá es ortodoxo para decir las cosas. No, pero abramos la cabeza que la historia va cambiando. Lo único irreversible es el cambio. Eso hay que, pero que se cambia.
y en la mayoría de los casos para bien. Cuando se cambia para mal es que va a durar poco, va a haber muchos muertos, como fue el nazismo. Digo, hay que incorporar esto. Los periodistas en general no debaten esto, por eso nosotros no somos periodistas, somos comunicadores y tratamos desde nuestros saberes ayudar a abrir la cabeza y pensar. No estamos en los medios de comunicación para propagandizar a fulano o a mengano, sino para analizar. Bueno, dígame usted por dónde vamos a andar ahora. ¿Quiere irse al foro? Nosotros sí, hablamos un poquito del foro que cuente. En los días 6 y 7 de noviembre se está celebrando, es decir, en este momento, precisamente justo cuando estamos hablando nosotros acá, Silvana está en el foro, se llama Foro Internacional de Yalta, se celebra en Moscú 6 y 7 de noviembre y que es un foro o un evento del Foro Económico Internacional de Yalta también, asociado a para discutir cuestiones, políticas. Pero tenemos también un audio que es de Sebastián Salgado, que nosotros lo conocemos, porque estuvo haciendo varios documentos, es un documentalista que hizo una película sobre el Donbass, y ahora está también participando en ese foro, y Silvana le hizo una entrevista, así que podríamos ponerla. Sí, la ponemos y después sigamos hablando, porque hay que describir, en esta línea que venimos trayendo, que Yalta no está en Moscú, Yalta está en Crimea. Exacto, en Crimea, son la temática de Crimea y de todos los sucesos y de la... actualizando todos los problemas y las temas internacionales que tienen que ver con Yalta. Ahí está. Usted le dice Yalta, qué bonito. Y que la gente se acuerde. Se llama Yalta. Sí. Pero acá, nosotros somos más brutitos y decimos Yalta. Vamos a escuchar a Ailín, lo tenemos a Salgado. Vamos, sonriente Ailín nos ayuda con esa alegría. Y ahora vamos a escuchar a Salgado, Sebastián Salgado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para Pax Rúsica, Radio Rebelde AM740. Estamos acá reunidos en un foro que se llama el Foro de Yalta. La historia de Yalta no hace falta repetirla, ahí hubo un encuentro muy famoso y estamos acá con Sebastián Salgado, un periodista argentino que está de paso por aquí y estuvo en este foro. Sebastián, ¿cuál es la importancia en este momento de esta temática que se trató hoy y para nosotros, para el mundo? ¿Cómo estás, Silvana? Saludos para vos, lindo encontrarnos acá y a todos los amigos que escuchan Pax Rúsica en Buenos Aires, a Picón y todos los amigos ahí. Es interesantísimo, ¿no? Recordar que se están por cumplir 80 años, ¿sí? De lo que fue el encuentro de Yalta, como vos lo mencionabas recién, ¿no? Aquel mítico encuentro de Stalin con Churchill, con Roosevelt, donde de alguna manera pusieron una serie de condiciones sobre cómo iba a ser la continuidad de Europa misma, ¿no? Después de ese proceso. Y es interesante pensar que también en este momento se están cumpliendo los 10 años de la reunificación de Crimea. Recordar que Yalta está en Crimea y en ese sentido reivindicar, ¿no? Ese proceso que junta las dos cosas. Lógicamente, si Stalin en ese momento eligió Yalta es porque Crimea no es cualquier lugar, es parte de esa gran defensa que costó la batalla de Sebastopol, de miles y miles de vidas de rusos y rusas que lo entregaron no por Ucrania, ¿no? Sino por este territorio que era la Unión Soviética y que ahora es la Federación Rusa. Y en ese sentido esa reivindicación tiene una actualidad impactante, porque por un lado está lo que cuesta en las otras regiones como es el Donbass y en Zaporozhia, lo que es estos reivindicaciones que también tienen un ámbito militar y que han costado tantas vidas en este mismo tiempo y que, por eso se están generando acciones de articulación entre diferentes países que tienen como base los BRICS. Los BRICS son como el gran paraguas de todo lo que estamos viendo en Moscú en este momento
Y a partir de eso hay una serie de organizaciones sociales y políticas que nos están invitando a ser parte también como latinoamericanos, como representantes del campo de la comunicación, para ver de qué manera se va tejiendo esa diplomacia de los pueblos sin estar esperando nosotros sentados a ver qué es lo que hacen los gobiernos. Si en la República Argentina el presidente Milei nos dejó fuera de los BRICS, nosotros como parte de la sociedad civil no tenemos que quedarnos de brazos cruzados. Creo que hay una acción política indispensable para hacer por delante, para dejar todos los puentes extendidos para el momento en que volvamos a tener un gobierno nacional y popular, que el acercamiento que vemos, ¿no?, todavía en la simbología de los BRICS, de la bandera argentina presente, pueda volver a hacerse una realidad, y creo que es algo indispensable para la mayoría de los pueblos. Este es uno de los primeros foros que se hacen, ¿no es cierto? ¿Qué futuro le ves a esto vos? ¿Qué futuro? Más allá de las organizaciones y todo eso, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay un gran futuro por delante y un gran desafío. Así como también tenemos un gran desafío quienes estamos en el campo de la comunicación, de también dar la pelea por el significado de las palabras, ¿no? Decía el embajador sirio que nos han robado el significado de muchas palabras, y nosotros ahí también tenemos que dar una pelea muy fuerte, porque hablamos de un nuevo orden mundial. Bueno, también Occidente había robado, ¿no?, ese término. Estamos hablando de un nuevo orden multipolar. Bueno, ¿cuál? También. Lo que sí estamos seguros que los países fundantes de los BRICS ven a las demás naciones que no están de acuerdo con las sanciones unilaterales que Occidente ha puesto sobre muchos de nuestros países. En América Latina, Cuba es el ejemplo más grande. Tener una relación de respeto. Y eso es en realidad lo que nosotros desde el sur global necesitamos. No necesitamos encolumnarnos detrás de ninguna gran potencia, sino simplemente que nos traten con respeto, y nosotros como argentinos y argentinas hemos sabido, ¿no?, estar a la altura de la situación en que el mundo vivía una conflictividad como la que estamos viviendo ahora. Así es que, bueno, realmente hay un horizonte nuevo. Creemos que la Federación Rusa y sobre todo Moscú ha pasado a ser la nueva capital geopolítica del mundo, por eso nos parece importante estar acá hoy. Muchísimas gracias, Sebastián, y hablamos a tu vuelta, si querés, con todas esas novedades que estuviste haciendo. Nos veremos en Radio Rebelde. Un abrazo. Grande Sebastián Salgado, es un grande, además de comunicador, que como ustedes habrán escuchado, en pocos minutos relató algunas de las cosas que estábamos hablando con Anita, con Ana María Yarmoluk, pero también hay que reconocer el trabajo enorme que hace poniendo el cuerpo y la cámara, recorriendo el mundo en los lugares de conflicto. Es uno de los pocos que ha estado en el Donbass, y ha dado testimonio con películas, con documentales, con testimonios personales, entrevistando gente, y es muy importante. Bueno, también podemos dar la información que se llama Data Urgente, los medios o las redes sociales y los lugares de publicación se llaman Data Urgente. Ahí van a encontrar todo, no solamente de Rusia, estuvo por todo el mundo. Sí, por todo el mundo, por eso todos los lugares en conflicto, el tipo va, pone el cuerpo y la cámara. Por suerte parece que la cámara le sirve de escudo, porque hay lugares donde ha estado en zonas de mucho peligro para el físico. Él no es un militante, pero no un militar. Así que, no, lo de Salgado, el testimonio de Salgado es buenísimo, nos viene bien. Y varios conceptos que dijo Anita, como que es lo que estamos impulsando desde aquí, desde PAC Rúsica, y ahora con nuestra formación llamada plataforma, de que hay que hablar de los BRICS, más allá, hablar de los BRICS, hacer conocimiento, tender puentes hacia los BRICS, porque para cuando venga un gobierno popular, pero también para que ir creando consenso de que los BRICS no es hacer seguidismo como hace Milei de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, sino que es el camino de la multipolaridad, del cual nosotros hablamos tanto. Si te parece, vamos a la tanda, y después cuando volvemos con todas las notas que ya nos mandó desde Rusia Silvana Yarmoluk. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde,
AM 1570. Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики, смотрите на меня в окно. Y acá estamos, seguimos en Pax Rúsica, hoy sin Federico García Blaya, pero bueno, estamos, hoy no llueve, hay sol, la temperatura ahora es de 21 grados centígrados, no me hagan caso, no me crean, si quieren, dice que no va a haber lluvia, pero por ahí después termina lloviendo, vio cómo son las cosas, yo en el servicio meteorológico, que lo respeto y creo que hay que seguirlo manteniendo antes que lo privaticen o lo destruyan, como quisiera, es una referencia, pero bueno, yo tampoco me creo a mí mismo de muchas cosas que digo, las pongo en duda, y así que ustedes también, les recomiendo a los oyentes que hagan eso. Tenemos un celular, 11-2690-8496, 11-2690-8496, estamos en YouTube, en Pax Rúsica, bueno, busquen que de alguna manera nos van a encontrar. Ana María Yarmolú, ¿sigue usted por ahí desde Mar del Plata? Sí, acá seguimos. Ahora, acá tenemos bastante fresco, pero lindo, soleado, así que no estamos tan mal. Quería añadir un par de datos. Sí, bueno, la conferencia de Yalta, ¿no? Que es de la Vio ciudad que de su hermanita Crimea. dijo Yalta, ¿no? Bueno, ella lo dice para nuestro público internacional, pero se pronuncia Yalta. Usted sabe que Silvana nació cerca de Yalta. Ah, no sabía, no. En Alushta, a unos pocos kilómetros de Yalta. Yalta es un lugar maravilloso, es como Mar del Plata, pero allá, en Crimea. Es hermoso, es una ciudad mediana, es como Miramar, chiquita más bien, pero bueno... nosotros siempre decimos que tienen que mirar un mapa para poder escuchar seguir Pax Rúsica. con plenitud, seguir Pax Rúsica. Yalta es un lugar precioso, es un lugar turístico, es como la perlita de Crimea. Es hermoso, pero otros años se han celebrado estas conferencias ahí en Yalta y este año se hace en Moscú. Bueno, y entre los ejes que se trataron está el problema del mercenarismo estatal como nueva forma de librar guerras occidentales contra un nuevo orden mundial justo. Esa es una de las temáticas o de las mesas, obviamente de tenor político, ¿no? Se discutían las formas políticas y legales de la guerra, incluido el problema del mercenarismo estatal, ¿no? Luego otra sesión se desarrolló que es contrarrestar la mayoría mundial a la destrucción de los vínculos económicos mundiales, ¿no? Considerando posibles opciones para contrarrestar la política occidental de destruir los vínculos comerciales, financieros, de transporte, como ha sucedido, ¿no? Con las sanciones, ¿no? Mediante las sanciones han, aislado grandes países, grandes y chiquitos también, desde lo financiero, del transporte, logística global. Entonces, bueno, hay una sesión o una mesa dedicada a esa problemática. Luego, otras secciones, unir la mayoría mundial mediante el núcleo de un nuevo mundo policéntrico, ¿no? Tratando de ver las posibilidades de la formación de un nuevo orden mundial, el papel del público en la lucha contra las nuevas formas de nazismo, colonialismo, racismo, conflictos globales. Bueno, por supuesto, todo relacionado con o bajo el lema de los BRICS, como decía muy bien Pablo Salgado, que también se trató en profundidad en los BRICS de Kazán, en el foro grande de BRICS, recientemente celebrado en la ciudad de Kazán. Las asociaciones internacionales, ¿no? Las actividades que tendrían que también tocar los temas de Crimea en el contexto internacional moderno, ¿no? Y bueno, esas son las principales, ejes de desarrollo del foro, ¿no? Y Silvana, por supuesto, contactó varias personas
y tenemos también varias entrevistas, entre las cuales tenemos la que sigue sería la de Rubén Darío Flores, que es un traductor colombiano de literatura rusa. Lo escuchamos. El audio, sí. Dale. Vamos. Tenemos acá un invitado que lo invitaron y lo premiaron, no a él precisamente, sino al Instituto Tolstoy de Bogotá, Colombia, que cumple 80 años. Han premiado lo han galardonado con la medalla del mundo ruso. Y su director, que ya es conocido por nosotros, que es Rubén Darío Flores, nos va a decir algunas palabras. Primero, hola. Bueno, gracias a ti por invitarme. Y por aquí en Moscú conversar contigo, Silvana, para referirnos a una pregunta tan importante. En el mundo de hoy, ¿cuál es el peso, el valor de lo espiritual, de lo intangible, para decirlo en términos que se escuchan más en el mundo hispanoparlante? Pues, ¿vos me haces la pregunta a mí o te la hago yo a vos? No, hazmela a mí, Silvana. Yo no te voy a entrevistar, tú eres la que me entrevistas. No, y bueno, te haría unas preguntas, pero no sobre eso. Está muy buena la pregunta, o sea, la temática de esta asamblea es eso. ¿Cuál es el peso de lo espiritual y lo moral, como se diría en español, en el mundo ruso? Esa es la pregunta. Sí. Bueno, en realidad es interesante y actual hablar o plantear que el idioma y la literatura cumplen una función, como se dice en ruso, dujovna, espiritual y ética. Eso es una novedad para nuestros países. Porque en América Latina, en la interpretación de la función de la literatura, prevalece más bien la idea de que la literatura es ficción, la literatura es el mundo de la imaginación, la literatura es el mundo del imaginario. Esas tres palabras, lo literario, lo imaginario, la ficción, lo fantástico, es la llave para hablar de la literatura en América Latina. En cierta manera, en la literatura de Rusia, no, de una manera muy fuerte, de una tradición muy larga, la literatura, claro, es invención, pero la literatura no es solamente imaginario. La literatura es, decía Dostoyevsky, tipos humanos. La literatura encuentra sujetos nuevos en la vida, el tramposo, el pícaro, para hablarlo con nuestros términos, el iluminado, el príncipe idiota. Entonces, la literatura en Rusia ha tenido siempre una pregunta muy interesante: ¿cómo puede intervenir a través de la palabra la condición de la conducta, las preguntas sobre el dilema? ¿Qué dilemas tengo yo? Esos son dilemas existenciales. Esa pregunta hoy formulada en esta asamblea, la 16ª asamblea, es una pregunta que de un modo poderoso se plantea desde las tradiciones de la literatura de Rusia, que es la guerra, que es la paz, el hombre del subsuelo, el hombre expósito, el hombre por fuera, marginado. Bueno, ese es un tema, en realidad, unos interrogantes que en el espacio informativo nuestro no existen. Porque en el espacio nuestro, hablo de Colombia, tal vez, no sé, en Argentina, la seducción, el encanto, la belleza como estética, pero la estética en el sentido de una estructura literaria bien hecha. En este caso se habla es el bien, el mal, el dominio, la dominación,
el lugar de otras culturas, y ese es un tema también muy de Rusia, que después fue retomado en América Latina y en Asia, en el mundo de Asia, con las luchas del colonialismo. Entonces, ya Dostoyevsky y ya Tolstoy veían y examinaban críticamente un mundo en el que había digámoslo así, un conjunto de naciones que dominaban a las demás. Y la crítica poderosa, argumentada, a la noción, a la misión civilizatoria de Occidente es sometida profundamente a crítica por Dostoyevsky y por Tolstoy y otros que siguieron luego de ellos. Entonces este congreso retoma esas preguntas de la literatura rusa que son hoy por hoy siguen teniendo una enorme capacidad de conmover, persuadir y preguntarnos, bueno, ¿qué es el ser humano? Cuando hoy está en cuestionamiento la imagen del ser humano por las, digámoslo, yo diría, como Rubén Darío Flores Arcila, escritor, traductor, en los intereses de las grandes transnacionales farmacéuticas que venden hormonas, todo este tipo de, digámoslo, de sistemas para transformar la naturaleza del ser humano. Entonces la pregunta también es, ¿cuál es la imagen del ser humano que debemos presentar, que la literatura presenta? Uh-huh. Bueno, ahí teníamos este profundo entrevista realizada por Silvana Yarbonuk, que no es periodista, pero opera como periodista, Anita. Mira, justo yo te quería decir que esta entrevista no está relacionada con con esto de, digamos, el foro internacional de Yalta, sino con otro evento, porque Silvana cuando viaja participa en varias conferencias o diferentes eventos. Sí, es multilateral. Sí, esto es el fondo Ruski Mir, en la fundación Ruski Mir, el mundo ruso, la fundación, que bueno, es una organización estatal o depende del Estado, que está dedicada exclusivamente a la difusión del idioma ruso y a todo lo que tiene que ver con... Se la podría comparar con, por ejemplo, el Centro Goethe o, por ejemplo, la Asociación Dante Alighieri, que en todo el mundo, digamos, trata de conectarse con los centros de difusión de los idiomas, ¿no? Y en este caso del idioma ruso. Y tuvo una conferencia anual de la cual Silvana también participó, y justamente estuvo, el programa pasado estaba en esa conferencia, ahora está en la de Yalta. Pero también tenemos otros audios. Sí, tenemos dos que tienen que ver con esto del mundo ruso, que es lo que veníamos hablando hasta el día martes. Pero también después, para cerrar, uno con el dirigente del Partido Comunista de Estados Unidos. Pero bueno, vamos ahora no sé cuál de los dos poner primero, porque el dirigente lo encontró en la conferencia de Yalta y la otra el mundo ruso. Alisa. Lo podemos... Alisa Giliazeva estuvo en la conferencia. Y bueno, cerremos ese ruso. Y después nos volvemos a Yalta. A Yalta. Bueno, dale. Vamos con Alisa. Alisa Giliazeva, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme para la entrevista. Mucho gusto de nuevo estar contigo, Silvana. La pregunta es, ¿qué te pareció a vos esta 16ª reunión? Aunque vos no estuviste en todas, pero estuviste en algunas últimas. Por favor, ¿qué te pareció la participación de la gente, la cantidad de gente que viste, los temas que se están tratando en general? ¿Te encontraste con amigos de diferentes países? Bueno, para mí yo creo que es no solamente yo, para todos nosotros es muy importante que en esos tiempos no tan fáciles, vamos a decir, ¿no? Estamos aquí unidos con el tema de valores espirituales, morales, ¿no? Porque
Rusia siempre desde hace siglos, ¿no? Tenía una base, un fundamento, ¿no? De su idioma, de valores que hasta hoy siguen ser muy vigentes, y no solamente vigentes, apreciados por el mismo pueblo, ¿no? Y miren, no sé si leen estadística, ¿no? Pero miren cuánta gente de otros países vienen a vivir en Rusia, quieren vivir en Rusia, diciendo que sí, nosotros queremos vivir en estos valores, en valores tradicionales, porque no queremos cambiar nuestra vida por gusto de, vamos a decir, personas que quieren hacer otra política, vamos a decir así. Entonces, idioma ruso también. Idioma ruso es tan rico, tan profundo, tan bonito, ¿no? Tan diferente de otros idiomas, y ahora en esa época, en esos tiempos, en algunos países es un poquito difícil enseñarlo, difícil hablar en ruso para algunos compatriotas, y no solamente compatriotas, porque ustedes saben, en varios países enseñan ruso, ¿no? Para que gente conozca idioma, cultura, para que gente estudie en Rusia, no pueden venir a estudiar en Rusia. Y para todos nosotros, y para profesores, y para amantes de cultura rusa, estar aquí o en ese foro es muy, muy, muy importante. Podemos hablar de nuestros problemas, podemos levantar la cabeza y decir qué es lo que está pasando, cuáles problemas nos preocupan, ¿no? Y lo que muy, muy, muy importante es que pensamos cómo solucionar esos problemas, y ojalá que nos escuchen, nos toman en cuenta con todas nuestras propuestas que hemos dado para que solucionar esos problemas. Pero, ¿qué quiero decir? Somos unidos, estamos aquí unidos, todo el mundo. Miren cuántos países participan en ese foro, prácticamente de cada rincón del mundo, unidos por cultura rusa, unidos por idioma ruso, unidos por valores tradicionales que tiene nuestro país. Y estoy muy feliz que somos tantos, pero es una parte, ¿no?, que está aquí, porque en el mundo somos bastantes. Estoy muy feliz que tenemos eso en común y que estamos aquí hoy para hablar y para fortalecer nuestra amistad. Muchísimas gracias, Alisa, y bueno, tu compromiso para en otros programas hablar del pueblo tártaro, así que muchísimas gracias a vos. Gracias. Ahí, para hablar del pueblo tártaro, venimos haciendo mención a esto, Anita, queda picando ahí, como tantos temas que nosotros tocamos, que son interesantes, pero se complementa, porque el otro día Erika Alcaño habló de una película llamada El desierto de los tártaros, pero bueno, hay mucho para trabajar y muy intenso. Lo que quiero significar con esto, antes de ir a la próxima entrevista que grabó Silvana, es la intensa actividad que hay en la Federación Rusa en este año, donde Putin y la Federación Rusa presiden los BRICS. Venimos de Kazán, estoy historizando las cosas que hemos hecho en pocos días, donde hubo uno de los encuentros más importantes, si no el más importante de los BRICS hasta ahora, ese donde Lula no bancó a Venezuela, pero donde hubo un trabajo muy profundo, se incorporaron muchos países a los BRICS como asociados, se encontró una nueva fórmula también para integrar eso, que marca un antes y un después, lo de Kazán. De hace pocos días. Ahora, la semana pasada, o en esta semana, ya ahora me perdí yo, el encuentro del mundo ruso discutiendo lo que está sucediendo en todo el mundo desde el punto de vista de la visión rusa. Y ahora volvemos a Yalta, al tema de Yalta, como dice Ana María, yo me adapto a quien tengo de coequiper en cada programa. Vamos a cerrar con una charla que tuvo Silvana Yarmouk con el presidente del Partido Comunista de Estados Unidos, Christopher Geleli, o no sé cómo se pronuncia, Anita. Escuchémoslo. Tampoco. El Ali. El Ali.
Escuchamos. Acaba de finalizar la 16ª Asamblea del Mundo Ruso y hemos hecho diferentes reportajes a las personas que hablan español de diferentes lugares del mundo. Y acá tenemos a una persona que es especial porque representa a los rusófilos de Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí, señores, escucharon bien, de Estados Unidos. Se llama Cristian Gelali y además es secretario de lo que sería el Partido Comunista de los Estados Unidos. Cristian, ¿cómo estás? Bastante bien, ¿y usted? Yo estoy bien y me parece oportuno hacerte una pregunta, más que nada a ti. ¿Qué estás haciendo acá y qué te parece esto de la apertura del mundo ruso hacia el exterior? Ahora es muy difícil con el movimiento de rusofilia porque es un tiempo de guerra. Es muy difícil en los Estados Unidos por mis compañeros, por los rusos, con el pueblo en solidaridad con Rusia. Pero el otro mundial que, ¿cómo se dice? Building. Que construcción. La Rusia, China, India, BRICS. Okay. Es un futuro muy bien. Es un futuro contra el imperialismo, contra el colonialismo. Por mí y por mis compañeros es una oportunidad con solidaridad. No solamente con Rusia, con el pueblo de tercer mundo, con el pueblo del sur. Sur global, se dice. Sí. Ahora tenemos muchos problemas en los Estados Unidos, pero ¿cómo se dice? Yo tengo una plataforma y un espacio que tenemos una exhibición con la Rusia y los Estados Unidos con ¿cómo se dice? Amistad con el pueblo en la historia de la revolución. En adelante. Es muy importante. El pueblo de los Estados Unidos no quieran guerra con la Rusia, quieran amistad con el pueblo de Rusia. Rusia es diferente, no hay comunista hoy. En el poder. Sí. Pero comunistas hay. Sí. El sistema. Sí. Tenemos mucho rusofobia, pero está provocada. Sí, es de la gente que tienen pobre, que tienen ¿cómo se dice? Power. Plata, dinero. Sí. Luchamos con el pueblo de Rusia, luchamos por la paz, por la solidaridad. ¿Qué te pareció la asamblea esta? Porque yo ya vengo hace 6 años. ¿Es tu primera vez en la asamblea? En la asamblea, sí, en la asamblea. ¿Tu primera vez? Sí. ¿Qué te pareció la asamblea? ¿Qué te llevas para Estados Unidos de aquí para trabajar? La asamblea es una plataforma que tiene mucha gente de otros países. ¿Cómo se dice? It reminded me. Y la asamblea son like Naciones Unidas. La Unión de las Naciones. Sí. Por mí es una otra visión del mundo. Es una visión patriotismo, una visión con la defensar la familia, defensar. Es lo que ellos llaman valores tradicionales. Sí, Okay. La cultura. Sí.
por mí es muy bien, es bastante bien. Escucha otras personas de otros países en relaciones con Rusia y relaciones en todos Entre ellos. Sí. Entre ellos. Bueno, ¿y vas a volver? ¿Cuál es el trabajo que sigue para ustedes como el grupo de rusófilos? El trabajo es de la paz, de la amistad del pueblo Rusia con otros pueblos en el mundo. Es la primera función de Rusofil. Ok, muchísimas gracias, Cristian. Esperamos verte el año que viene en la asamblea y ver qué prosperó. Por lo menos que ya no haya guerra, eso es lo principal. Sí. No a la guerra. Sí. Gracias. Gracias. Muy bien, Silvana ahí ayudando a ponerle palabras en castellano al compañero comunista yanqui. Bueno, él habla en ruso porque la conferencia es en ruso, pero en castellano ya habría que ver entre nosotros cuántos dominamos varias lenguas, pero las lenguas sirven para eso, son llaves para contactar. Es fundamental, es hermoso además poder escuchar este trabajo de Silvana, que como ustedes se darán cuenta, ella está en el Congreso participando, escuchando y hablando ella misma, y además hace toda esta tarea. Vos pediste un tema Tenemos musical. muchas más para el año para la próxima, las próximas ediciones. Me dice que también tiene muchas entrevistas muy interesantes, así que a seguir el programa el próximo martes. El próximo martes. Sí, yo pedí un tema muy, muy lindo, y bueno, me despido con estas palabras. Que tienen que ver con el 7 de noviembre de la Unión Soviética. Arriba, parias de la tierra, en pie famélica legión, atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. Que son palabras de la Internacional que tiene que ver con el tema musical que que cerramos, que se llama así, Internacional de Vladi Casta. Muy bien, Anita. Con una nueva forma. Anita, será hasta el día martes, muchas gracias. Nos vamos con este tema musical. Das Vidanie.